Los evangelios, además de narrar de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, los evangelios suponen una gran fuente de información histórica de la vida en el primer siglo. Tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Inspirados por Dios. Y los evangelios contienen la más extensa descripción de un castigo reservado a los peores criminales: la crucifixión. La crucifixión era una forma de castigo que los romanos habían adaptado de los persas, y estaba diseñada para que el acusado sufriera sin piedad. Los verdugos romanos habían desarrollado el arte de esta tortura. Se las ingeniaban para mantener vivas a las víctimas que ya habían soportado una extrema, una cruel agonía debido a los decenas y decenas de azotes propinados con látigos de piel con terminaciones en metal y pinchos o en hueso que desgarraban la piel y exponían sus órganos internos. La forma de la cruz podía variar, podía ser una cruz en forma de X, en forma de Y, en forma de T. Y el condenado, ¿verdad?, era amarrado al poste, al madero. A veces se le ataba con cuerdas y muchas veces con clavos. Clavos que no eran clavados en las manos, eran clavados en las muñecas o en los antebrazos para soportar ese terrible dolor y peso. Asimismo, los pies del acusado eran colocados uno delante de otro, clavados con un largo clavo, y los pies eran apoyados en un pequeño saliente de madera en la parte inferior. Pero esto no era para tener un alivio. Esto no hacía más que prolongar la agonía del condenado, y algunos morían por asfixia, otros morían por daño cerebral, otros ataques al corazón. Los miserables que sobrevivían a todo esto podían incluso morir devorados vivos por aves de rapiña o animales salvajes. Un historiador comenta lo siguiente: nos encontramos ante la forma de tortura ideal. Nada es más horrible que el espectáculo de un cuerpo vivo que aún respira, oye y siente, pero que ha sido reducido a no más que un trozo de carne expuesto a miradas de odio e insultos. Nos encontramos ante el pináculo de la degradación humana. Dudo mucho que esta mañana te hayas levantado por la mañana pensando: voy a ir a la iglesia porque me muero de ganas de oír del horrendo arte de la tortura que los criminales sufrían en una cruz en el siglo I, ¿verdad? No creo que nadie se haya levantado con este deseo, y mucho menos aún en estas épocas navideñas, ¿no? Es terrible. A uno se le encoge el corazón al leer, al oír de esta miserable forma de morir, y que sepáis, os he ahorrado el 90% de los detalles. Es terrible. Pero comienzo así porque quiero que entendamos algo, que entendamos que toda esta tremenda agonía física que Jesús sufrió, esta tremenda agonía, este dolor, esta humillación, todo esto no es más que un paseo por el jardín del Edén, en comparación con el dolor, con la agonía espiritual que Jesús soportó en esa cruz. Porque al tiempo de este terrible momento, justo al mismo tiempo, Jesús, el Hijo de Dios, sufriendo físicamente, Él al mismo tiempo estaba sufriendo la terrible agonía de la ira de Dios Padre, de la condenación, del dolor que millones y millones de infiernos
de cada persona salva o para salvarse. Él estaba soportando todo eso. Dios Padre estaba descargando su juicio sobre él en aquellas horas que estuvo colgado en la cruz. Jesús sí, sufrió un tremendo dolor físico, pero nada se compara al dolor espiritual, al dolor del alma, al soportar sobre sí mismo el castigo, el juicio que su pueblo, que su iglesia, que tú y yo merecíamos. No él. Y mi misión y mi deseo no es daros detalles escabrosos y explícitos del sufrimiento de Cristo, solo para que te apenes de él. ¡Qué pena! No, la pena no salva. La pena no salva. Cristo salva. Y Cristo no es ninguna víctima en aquella cruz. Sí, como cordero Él fue llevado al matadero, como dice Isaías, pero nada de esto es una sorpresa para el Señor. En ningún momento Jesús, vamos a ver cómo Él nunca pierde el control de la situación. Jesús pasa por cada doloroso momento con plena consciencia y con la firme decisión de hacerlo para obedecer la voluntad de Dios Padre y por amor a los suyos. Unos suyos que en un principio estaban gritando contra él, furiosos: crucifícale, crucifícale. Así mi misión y mi deseo esta mañana y mi oración ha sido la misma que lo que Juan deseaba escribiendo estos versículos 17 al 30. Que creas en Cristo para el perdón de tus pecados en esta mañana y que crezcas en tu gratitud y adoración a Él por pasar Él y no tú, por pasar Él por ese terrible trance por amor incondicional a ti. Este texto que tenemos delante nos muestra que la cruz de Cristo es efectivamente el epicentro de la historia. Y lo es debido en este texto a tres verdades o tres realidades. Vamos a ver tres realidades que al creerlas en nuestro corazón nos deberían mover a una profunda adoración y gratitud a Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hombre. Este texto nos muestra en los versículos 17 al 22 que la cruz es el epicentro de la historia debido a la realidad de la corrupción del hombre. Lee conmigo versículo 17, vamos a ir poco a poco. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Como ya hemos visto anteriormente, después de este juicio injusto, donde repetidas veces el gobernador romano Poncio Pilato ha declarado que Jesús es inocente, pero que por miedo a los judíos, pero que por miedo a Roma y debido a su corazón cruel y apartado de Dios, Pilato con todo decide condenar a Jesús. Y tras este paripé hipócrita, los soldados romanos, dice Juan, cargan la cruz sobre el Señor. Y no se trata de toda la cruz como quizá tengas en mente. No, se trata de la viga horizontal. Y Jesús, debido a su extrema debilidad a causa de los latigazos previos, sabemos que él solo tuvo fuerzas para llevar este madero unos pocos metros por las calles de Jerusalén. El Evangelio de Lucas nos dice que los soldados acabaron poniendo ese madero sobre un hombre que pasaba por ahí, el pobre Simón de Cirene, ¿verdad? Y así pasan por una de las puertas de Jerusalén y llegan, dice el texto, a un lugar llamado el lugar de la calavera o Gólgota. Si tienes la bendición de ir a Jerusalén hoy en día, si vas a la iglesia del Santo Sepulcro,
Es bastante probable que estés sobre el lugar exacto donde nuestro Señor fue crucificado. Hoy en día esta iglesia se encuentra en el centro de la ciudad, pero en aquel momento, en el siglo I, año 30 más o menos, el lugar de la crucifixión estaba fuera de la ciudad, estaba fuera de las murallas. Y tiene sentido, los judíos no hubieran permitido nunca una crucifixión dentro de la ciudad. Tiene sentido porque además las cruces se ponían en un lugar estratégico. Miles de ciudadanos y visitantes entraban y salían de la ciudad de Jerusalén. Y recordemos en qué momento se encuentra en la Pascua. Miles de personas entrando y saliendo, viendo este terrible espectáculo. Los romanos eran muy inteligentes. Quien viera esto se cuidaría muy mucho de delinquir. Dice el versículo 18 que allí es donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y aunque quiero centrarme en Juan, pues él añade o quita detalles de acuerdo con su criterio, movido por el Espíritu Santo. Otros evangelistas nos dicen que estos otros dos, Juan no dice nada más, otros dos son ladrones, ¿verdad? Son criminales corruptos, o como los llama Lucas, son malhechores. Y recordáis Lucas, ¿verdad? Lucas nos añade que uno de ellos fue maravillosamente perdonado en ese instante, salvado por la pura gracia de Jesús, colgado en la cruz. Pero Juan sí se centra en un detalle. Fijaros los versículos 19 al 22. Dice así, leamos. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Aquí leemos cómo surge la enésima controversia entre Pilato y los judíos. Él ha escrito el cargo, la acusación contra Jesús en una inscripción que dice que estaba sobre la cruz. Y Pilato, como sabéis ya, no lo escribió porque él sí pensara que Jesús era rey, ¿verdad? Sino lo escribió más en un tono de burla, una mofa con el pueblo judío. Otra manera de avergonzar a los judíos: aquí está vuestro rey. Dice el texto que los judíos, los principales sacerdotes, estaban indignados. No quieren oír ni por asomo que Jesús pueda ser su rey, como mucho que él dice que es nuestro rey. Pero aquí el énfasis de Juan reside en otra ironía más, el rey de las ironías. Otra realidad espiritual sobre una realidad visible. Y es que aunque ni Pilato ni Caifás anteriormente, ni los judíos están de acuerdo con que Jesús es rey, Juan nos está diciendo que el reinado de Cristo es inevitable. Inevitable. Y Juan está escribiendo una ironía con esta escena. Porque el error, entre comillas, de Pilato realmente lo está convirtiendo en un profeta inadvertido. El letrero se convierte en una proclamación mundial del reinado de Jesús. Hermanos, Jesús es rey. Y uno no puede decir esto y oír silencio de respuesta. Jesús es rey. Amén. Amén. A pesar del rechazo, Jesús es rey. A pesar de la humillación, Jesús es rey. A pesar de la cruz, Jesús es rey. Dice el pastor e historiador F.F. Bruce: el crucificado es el verdadero rey.
el Rey más real de todos, porque es Él quien, aún tendido en la cruz, convierte el obsceno instrumento de tortura en un trono de gloria. Él reina desde el madero. Pilato no está dispuesto a cambiar la inscripción, ¿verdad? Lo que he escrito, lo he escrito, no voy a cambiar. Él ya ha mostrado su corazón. Ella ha mostrado su corrupción como juez injusto. Caifás, el sumo sacerdote, y Anás han mostrado la corrupción de su corazón, movilizando a las masas, manipulándolas por odio a Jesús. Los soldados romanos muestran la corrupción de su corazón, abofeteando al Señor, humillándole, clavándole. El pueblo muestra la corrupción de su corazón, gritando: crucifícale, crucifícale, odiándole. Y quizá puedas pensar: yo nunca haría eso. Yo no soy tan malo. Esa es una crueldad propia de ignorantes de culturas arcaicas. Déjame decirte que la Biblia dice que sin Jesucristo, sin Él, todos somos esclavos de la corrupción, vencidos al poder del pecado, dice Pedro. Déjame decirte que Romanos expresa que no hay nadie justo, no hay nadie que haga lo bueno. Dice que nuestro corazón sin Él es engañoso. Repito, tu corazón, mi corazón sin Cristo es engañoso. No sigas tu corazón, aunque Disney te lo diga constantemente. La Biblia dice que dejados a nuestro libre albedrío, nadie reconoce a Jesús como el Rey de la vida. Y es por esto que todos necesitamos la cruz de Cristo. La cruz es el epicentro de la historia, porque sin la cruz, toda corrupción y el castigo eterno que merece sería inevitable. Y menos mal que la cruz es el centro de la historia, porque sin la muerte del Dios hombre, del Rey, tú y yo y toda la humanidad sin excepción estaríamos abocados, destinados al eterno sufrimiento sin remedio. Un sufrimiento millones de veces peor que la peor tortura en la cruz. 100 años después de esta escena, alrededor del año 130, el emperador romano Adriano construye un templo justo encima del lugar donde Jesús fue crucificado. ¿Qué hizo? Profanó este lugar ya sagrado para los cristianos 100 años después y erigió una estatua, la estatua de Venus, para que todos la adorasen. La corrupción del corazón del hombre no tiene límites. Y el ser humano se las ha ingeniado desde el día 1 para autodestruirse lentamente, para hacer lo malo en lugar de lo bueno. Por eso es que tú y yo necesitamos la cruz de Cristo. Necesitas que alguien externo a ti venga y te salve, aun si tu corazón no lo desea. Ese alguien vino. Y le recordamos estos días, espero, como un bebé. Necesitas que Él venga y cambie tu corazón, tu manera de pensar corrompida, errónea. Necesitas que Él te perdone y puedas ver por primera vez en tu vida a Jesucristo como la verdadera y la única solución a tu eternidad. Como el único gozo de verdad en tu vida, como el único Rey de tu alma. La cruz es el epicentro de la historia humana. El Evangelio y la cruz de Cristo suponen la única historia donde el héroe muere por el villano.
La única historia donde el héroe muere por el villano. ¿Vas a reconocer tú ahora que eres un villano en tu corazón? Perdón por el insulto. ¿Vas a reconocerlo? Hablemos con claridad. ¿Vas a reconocer la corrupción de tu corazón y rendirte ahora mismo a Jesucristo como tu único Salvador? ¿O vas a rechazar la oportunidad que Él te brinda aquí y ahora para continuar viviendo en tu corrupción? Porque no soy tan malo, quizá en el futuro. No, ven a Cristo ahora mismo. Únete a su iglesia, a los salvos, a este grupo de personas, ¿verdad, hermanos? Que podemos y debemos vivir exultantes, gozosos de gratitud. Porque Cristo venció en esa cruz todas nuestras batallas, todas. Comenzando con la primera y la imposible. Porque nuestro Rey ha conquistado y vencido el pecado y la muerte, el infierno, por ti y por mí, ingratos y corrompidos. ¿Estás agradecido a Jesucristo? Iglesia, ¿estás agradecido a Cristo? Que este santo momento te mueva a una profunda adoración y gratitud al Señor. Esto nos lleva a una segunda realidad. La cruz es necesaria porque es el epicentro de la corrupción, pero también es el epicentro de la compasión. La compasión. Lee conmigo versículos 23 al 25. Dice así. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Paremos aquí un momento, por favor. ¿Observas cómo la espiral de humillación al Señor no cesa? No sé si es una descripción de personas o de bestias salvajes, ¿verdad? Los verdugos romanos que están crucificando al Señor se aprovechan de, vamos a llamarlo, de un privilegio legal que les permitía apropiarse de las últimas pertenencias de, en este caso, de Jesús. Y probablemente Juan en este texto habla del manto que se usaba sobre la cabeza, del cinturón, las sandalias y de la túnica exterior. Y Juan en el versículo 23 menciona lo siguiente, una túnica sin costura de una pieza. ¿Qué significa esto? Bueno, los eruditos han especulado durante mucho tiempo que esta túnica sin costuras, unos dicen que simboliza la unidad de la iglesia. Otros que muestra a Jesús como sumo sacerdote con una túnica sin costuras, como llevaban. Pero, hermanos, nada en esta narrativa indica que debamos interpretarlo así. Esto me lleva a aportar una breve nota a pie de página. Hermano, hermana, cuando leas la Biblia, cuando la observes y la interpretes para luego aplicarla en tu vida, ten mucho cuidado de no especular con el texto, de interpretar más allá de lo que el autor quiso decir. Es muy fácil alegorizar. ¿Qué es alegorizar? Es encontrar sentidos, significados ocultos, cuasi misteriosos en el texto, que en realidad no existen porque el autor no quiso decirlo. Cuidado. Si alguien viene diciendo, si alguien explica, si un predicador, por famoso que sea, dice, tengo una nueva interpretación del texto, huye, corre.
No des lugar, no des oídos a estas personas. Hemos de interpretar el texto según el texto nos indica. Y este texto, esta narrativa histórica, nos habla de una única túnica interior. Dice, sin costura de una pieza. Y dice que los soldados deciden no romperla. Esto lo hacen simplemente porque se trata de una prenda más valiosa. Y además suponía la prenda número 5. 4 soldados, 5 prendas. ¿Qué hacen? Dice el texto que echan suertes. Literalmente se lo juegan a los dados. Esto es lo que dice el texto. Juan no habla aquí de la unidad de la iglesia. Juan no está hablando aquí del sacerdocio de Cristo. Eso lo dicen otros textos. Sino que Juan muestra la absoluta humillación de Jesús en esta escena macabra. Una escena que muestra al Señor Jesucristo, al Dios hombre, sufriendo en sus carnes el dolor y la desnudez, sufriendo en su espíritu el abandono del Padre, la ira justa del Padre siendo descargada sobre él. Pero Juan sí que muestra esto, para que entendamos que se trata del mayor acto de compasión que el mundo jamás va a observar. Mientras 4 soldados romanos, con una mente absolutamente cauterizada y ajena al dolor, y con un 0 en compasión, juegan a los dados, aquí observamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su momento más doloroso. Aquí observamos la miseria humana, cual hienas arrancando los despojos de una presa. En el momento de tremenda gloria de nuestro Señor, encontramos el momento más bajo y mísero de la historia de la humanidad. El otro día estaba entrando por mi ciudad de León y estaba entrando por una zona donde hay una fábrica de medicinas y de repente un olor desagradable, por decirlo suave, entró por el ventilador del coche y uno de mis hijos también lo comentó. ¡Qué mal huele! ¿Cómo puede vivir así la gente?, me decía. ¿Qué ocurre con un tipo de olor así que es constante allá donde vives? En muchos casos probablemente uno se va acostumbrando, ¿verdad? Acabas por no percibirlo apenas. Y de la misma manera, cuando permites que el pecado avance, repte, suba, penetre hasta tu corazón y oscurezca tu mente, lo que al principio parece terrible y nauseabundo y asqueroso, en lo que en principio dices, yo nunca haría eso, comienza a ser habitual. Cedes terreno al pecado y acaba dominándote. Desechemos todo pecado. No bajes el listón, no bajes el estándar de rectitud. No excuses el pecado. No seas negligente en luchar contra el pecado. Ese es un pozo muy, muy profundo. Recuerda, la estrategia del pecado, la estrategia de Satanás es muy sencilla. Hacer que pensemos que tu pecado, mi pecado es normal. Es normal, que no es para tanto. Y hacer, al contrario, hacer que la piedad y la obediencia sea algo raro y extraño y quizá digno de mofa. Esa es una buena estrategia. Cuidado, cuidado. Ahora bien, hay esperanza. Juan comenta, versículo 24, que esta acción de los soldados ha sido soberanamente profetizada. Pilato profetizó con la inscripción sin saberlo, ¿verdad?
Y los soldados ahora cumplen con una profecía escrita 1000 años antes. Porque el rey David en el Salmo 22, versículo 18, un salmo donde David está siendo atacado por enemigos, David comienza el Salmo 22 con estas palabras, a ver si te suenan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y David increíblemente describe algo un dolor un proceso que no existía en esa época todavía. Describe una crucifixión realmente. Y el Salmo 22, versículo 2 dice, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El versículo 16 dice, perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos y ellos me miran, me observan. Versículo 18 de Salmo 22. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. David está escribiendo de manera poética un sufrimiento personal. Pero hermanos, 1000 años después, esto va a ser cumplido literalmente en Cristo. Porque toda la Escritura apunta a Cristo. Porque Cristo es el epicentro de la historia. Luego vamos a ver un poco más acerca de la consumación de las profecías acerca de Cristo. Pero permitidme ahora enfatizar esto. Y es esto, que en medio de la tragedia decretada ya, ideada en la eternidad, el Señor Jesucristo está mostrando su compasión infinita. De nuevo, Juan no nos lo dice. Así que permitidme echar mano de Mateo 27, 54, añade que había un centurión romano allí también, junto con estos 4 soldados, y que todos terminan diciendo lo siguiente, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué compasión del Señor, ¿verdad? Que Jesús no mandase a estos soldados al infierno directamente después de lo que le han hecho, muestra la compasión de Jesús. Muestra otra oportunidad más para que ellos, y por cierto tú también, vengas a Él y te arrepientas. 1000 años antes Dios ya sabía esto y movió a David a escribir, pero es que en la eternidad Dios sabía esto porque es parte de su plan precioso y preciso. A pesar de la repugnante corrupción del hombre, Dios muestra su compasión por aquellos que creerán. Es más, en esta hora de dolor insufrible, Jesús muestra una compasión y un cuidado extraordinario. ¿Sabes por quién? Versículo 25b al 27. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. No sé tú, pero cuando uno está, yo al menos, pasando por un dolor moderado, ¿no? Sufriendo una calamidad, quizá por una prueba grande, lo normal es enfocarse en uno mismo, ¿verdad? Y Jesús aquí nos muestra el modelo, el camino a seguir en medio del sufrimiento. En ningún momento Jesús piensa o dice, pobre de mí. En ningún momento Jesús se autocompadece como tendemos a hacer o esperamos que los demás hagan por nosotros, sino que dice, Padre, que se haga tu voluntad.
sino que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vemos? Jesús aquí definitivamente no está cumpliendo la máxima de hoy en día, que es para amar a los demás, primero tienes que amarte tú. ¿Lo has oído esto antes? Y el Señor aquí muestra un amor sin precedentes, una compasión sin comparación, y se dirige a su madre, María. El texto dice que está acompañada por otras 3 mujeres y por el discípulo a quien él amaba, que creo que a estas alturas ya no hay secreto y sabemos que es el propio Juan. Esta es la segunda vez que Juan recoge una conversación entre Jesús y su madre. La primera conversación ocurría en el capítulo 2, versículo 4, en el momento que Jesús inicia su ministerio y lleva a cabo el milagro del agua en vino. Y ahora su ministerio está a punto de terminar y de nuevo se dirige a su madre, lo recoge Juan. Mujer, que traducido a idioma de hoy, por cierto, no es despectivo, sino querida mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, versículo 27, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué leemos en el texto? Lo que Jesús está haciendo aquí no es nada más ni nada menos que cuidar de su madre. No estoy de acuerdo con la interpretación de la Iglesia romana. La Iglesia romana expresa aquí que Juan está mostrando a María como la madre de la Iglesia y a Juan como el representante de todos los creyentes. No. De nuevo, hermanos, digamos lo que el texto dice, interpretemos con precisión. La realidad es que Jesús es el hermano mayor de la familia. Él es el responsable, por tanto, en esa cultura, es el responsable de cuidar de una madre que con toda probabilidad ya es viuda. José no aparece por ningún sitio. Y el problema es que sus hermanos de sangre, porque José y María tuvieron más hijos, oh sorpresa, Mateo 13:55 los menciona, Jacobo, José, Simón y Judas, y también tuvo hermanas. El problema es que ninguno de ellos en este instante son creyentes. Entonces el Señor compasivamente se asegura de que María reciba el cuidado que necesita, y nadie mejor que el propio Juan. El Señor prioriza en la cruz. En ese momento de tremendo sufrimiento, prioriza el cuidado de su madre, ¿verdad? Y se lo da a un discípulo suyo, aún por encima de su familia de sangre. Es importante la familia de sangre, ¿verdad? Espero que digáis lo mismo, amén. Es importante la familia de sangre, hemos de amar a nuestra familia, hemos de honrar a nuestra familia. Dios nos ha dado a nuestra familia de sangre. Pero el llamado desde la palabra en este y otros textos es el de poder tener una mayor relación, una mayor afinidad y un mayor amor incluso entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y Jesús aquí compasivamente entrega a Juan el cuidado de María. Jesús vino a este mundo porque tiene compasión del mundo. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Jesús muestra compasión de una débil y angustiada madre. Y la cruz, la terrible pero gloriosa cruz, supone el epicentro de la compasión de Dios por pecadores que merecen no recibir esa compasión. El epicentro del cuidado, de la preocupación, de la gracia, de la amabilidad, del amor que ha extendido desde aquella cruz por sus enemigos. Escucha esta cita de otro historiador. Jesús sabía que estaría expuesto a terribles privaciones, al ridículo, a falsas acusaciones, a rumores, chismes y acusaciones maliciosas que lo tildarían de glotón, borracho, amigo de pecadores e incluso de impostor. Esto implicaba perder su reputación
Implicaba sufrimiento físico, angustia mental, agonía espiritual. En resumen, su venida a la tierra como el Cristo fue un caso claro de autosacrificio absoluto que culminó en la cruz del Calvario. La vida entregada, la sangre derramada son símbolos supremos del desinterés del Señor. Esto es amor. Ese es nuestro Dios. Esta es la divinidad en acción, liberando compasivamente a los hombres de su propio egoísmo, de su propia necedad, de sus propios instintos suicidas como ovejas perdidas, incapaces de ayudarse a sí mismas. Piensa en esto. Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo vas a responder tú ahora a la compasión del Señor? Hemos de responder adorándole, mostrando compasión. Padre, madre, muestra compasión de tus hijos en su desobediencia. Compasión de tu esposo, de tu esposa cuando haya pecado contra ti. Ejercita la compasión con el débil como María o con los enfermos. Compasión con el que te ha ofendido. Vete una milla más, estando dispuesto a perdonar. Y compasión por el perdido, por esa persona que te ha rechazado alguna vez. Quizá le diste el libro, quizá un tratado evangelístico o una conversación, o has sido rechazado debido a tus convicciones cristianas. Recuerda, su mayor necesidad es que necesita desesperadamente a Cristo debido a su extrema corrupción. Por tanto, ejercitemos la compasión con el corrupto como Cristo lo hizo. ¿Tienes a alguien en la mente? Seguro que sí. Que el supremo ejemplo de Cristo en aquella cruz nos mueva a amar, a perdonar, a ser amables, a tener paciencia y a compadecernos de los demás. Porque la cruz es el epicentro de la compasión por nosotros. La cruz número 3 es el epicentro debido a la realidad de la consumación. La consumación. Lee conmigo, por favor, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. El Señor Jesús compasivamente observa este mundo corrupto y decide consumar el plan de salvación ideado desde la eternidad. Observa cómo ya en el versículo 24 apareció la misma frase que acabamos de leer en el versículo 28, para que se cumpliera la Escritura. Jesús no es una mera víctima. El Señor nunca, en ningún momento pierde el control de la situación. Y dice el texto, sabiendo que todo se había ya consumado, dice: tengo sed, pide beber. ¿Tiene sed? Normal que tenga sed. Pero también lo dijo para cumplir todo aquello que había sido profetizado acerca de Él. Y de nuevo cita el Salmo 22, versículo 15, lo leímos antes: mi lengua se pega al paladar. En otro salmo de David, Salmo 69, 21, el rey David, rey de Israel, apunta también al supremo rey del universo, Jesucristo, cuando dice, y leo: y por comida me dieron hiel o amargura, y para mi sed me dieron a beber vinagre.
La bebida que dan al Señor es un vino agrio mezclado con agua que bebían los soldados. Deja al peor vino del supermercado a la altura de un vino caro. No voy a decir marcas, no me pagan por publicidad aquí. Los soldados entonces empapan una esponja y la ponen en un arbusto, en un hisopo, un arbusto, lo cual implica que el Señor no estaba a una gran altura, por cierto, y le dan a beber. Hermanos, Jesús lo sabe. Jesús entiende que Él es el epicentro del universo. Él sabe que todo el Antiguo Testamento fluye hacia Él. Apunta al Mesías, al Cristo, apunta al Salvador, apunta al Rey. Jesús pasó 30 años de su vida estudiando, conociendo, aprendiendo, entendiendo que todas las profecías que el Antiguo Testamento apuntan a Él mismo. Se ha calculado alrededor de 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que se han cumplido literalmente en Cristo en su primera venida. 332 profecías. Y alguno por ahí, al que le sobra el tiempo, digo yo, ha calculado la probabilidad matemática de que todas estas profecías puedan cumplirse en un solo hombre. ¿Quieres saber el número? La probabilidad matemática, te lo digo. 1 partido por 84 seguido de 100 ceros. Los tuve que contar. ¿Sabéis cómo se llama este número? 84 Googles. ¿Has oído alguna vez de Google? Ahora ya sabes de dónde viene. 84 decillones, etcétera, etcétera. En notación científica se escribiría como un 84 por 10 elevado a 100. En otras palabras, imposible. Imposible. Quiero decir, es imposible que sea una coincidencia. No es una coincidencia, es la soberanía de Dios. Aquel profetizado en Génesis 3 que aplastará a la serpiente. Aquella simiente, ese descendiente que será rey y sacerdote. Ese niño que nacerá en Belén, según Miqueas. Ese Salvador que antes era el siervo humillado, dice Isaías, que clamará: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, según el Salmo 22. Ese poderoso Hijo del Hombre que será levantado como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, en el Éxodo, y que conquistará y será exaltado sobre todo y todo, reinando 1000 años en esta tierra y creando posteriormente un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo esto habla de una sola persona, el epicentro del universo y de toda la historia, el Señor Jesucristo. Todo apunta a Él, a su vida perfecta, a su obediencia intachable, a su poder de cargar con todos los pecados en la cruz. Él es el epicentro de todo. Todo es consumado en Él y en su obra completa en la cruz. Y Jesús sabe que todo ha sido consumado. Cada uno de los pasos que lo han llevado a este punto de dolor y muerte inminente, desde la cuna a la cruz, todos estos pasos son el designio de su Padre Celestial. Por eso el versículo 30. Ahora solo queda morir. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo ha sido consumado, todo completado, toda la profecía acerca de Él cumplida a la perfección, todo el propósito de Dios Padre que le envió completado, toda la ira de Dios recibida por los pecados de su pueblo satisfecha.
Y solo en ese momento entonces, y no antes, Jesús, dice el texto, entregó el Espíritu. Jesús controla incluso su instante de morir. Porque, cuidado, no nos equivoquemos. Jesús no murió por las heridas profundas y la sangre derramada y la extenuación y la agonía. Todo terrible. Pero nada de eso hizo que Jesús muriera, no. Jesús murió porque Él entregó voluntariamente su espíritu, su vida, porque Jesús tiene control absoluto. Él había dicho en Juan 10:17, nadie me quita la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. La obra de redención consumada. Mi esposa me dice, y os que me conocéis ya, que soy un hombre de frases hechas y refranes. Bueno, aquí va otro. Todos los caminos llevan a Roma. Este lo conocemos, ¿verdad? Esta frase tiene su origen precisamente en la época del periodo romano. Y estaba investigando, se calcula que los romanos construyeron, atención, 400.000 kilómetros de calzadas. Más de 80.000 kilómetros de estas estaban pavimentados. En España tenemos la conocida Vía de la Plata, 900 kilómetros que conectaba Emérita Augusta con Astúrica Augusta. Como bien sabéis, hablo de Mérida y de Astorga. Tenemos la Vía 19, 200 kilómetros que conectaban Galicia con el resto de la península. Roma estaba conectada con todas las regiones conquistadas a través de 29 vías que salían de la ciudad, del corazón del imperio. Roma fue efectivamente el epicentro del mundo durante cientos de años. Esto es lo que la historia nos dice. Pero hermanos, la cruz de Cristo es el epicentro de la historia. Y Cristo mismo es el epicentro de todo lo que existe. La pregunta es la siguiente. ¿Es Cristo el epicentro de tu historia? Porque si no lo es para ti, si sigues inmerso en la corrupción de tu corazón, te ruego que contemples de nuevo esta escena y veas la compasión de Jesucristo por ti. Y aún hay esperanza, aún hay esperanza. No sé cuánto va a durar esta esperanza. Te lo digo de verdad, no lo sé. Quizá pronto no haya más posibilidad de arrepentimiento, así que no esperes a luego. Ahora mismo es el momento de decir, Señor, perdóname por mi pecado. Me rindo a ti en este instante. Reconozco mi absoluta debilidad y entiendo que tú moriste por mí en aquella cruz. Este es el momento de decirlo. No esperes, por favor. Ahora hay esperanza. Ahora Él quiere cambiar tu corazón. Ahora, aquí mismo, Él quiere perdonar tu pecado. No importa cuán terrible haya sido tu vida anteriormente, Él tiene poder para salvarte. Pregúntale a las 7 personas que se bautizan esta tarde. Hermanos, hermanas, ¿ha cambiado Cristo vuestra vida? Se lo voy a preguntar otra vez, porque igual no se bautizan. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? Sí. Sí, amén. ¿Hay alguien mejor que el Señor Jesucristo? Ven a Cristo. Y creyente, sí, Jesús sufrió un increíble dolor físico, pero no hay nada que compare al dolor espiritual, al dolor del alma, al soportar sobre sí mismo el castigo de su pueblo, que su iglesia, que tú y que yo merecíamos debido a nuestra corrupción.
Y Él, con una compasión sin límites, consumó toda la obra profetizada en aquella cruz. Hermano, hermana, te hablo a ti, creyente. ¿Giras en torno a Jesucristo? ¿Gravitas siempre hacia Él? ¿Es Él la persona más gloriosa que jamás ha existido y existirá? ¿Hay alguien que pueda hacer llegar a la suela del zapato por lo que ha hecho Él en tu vida? Espero que sea así. Por lo tanto, ahora busca imitar su carácter. Busca obedecerle. Profesas que le conoces, ¿verdad? Dices que Él es tu Rey. ¿Es Cristo el epicentro de tu vida, el centro de todo lo que eres y haces y piensas? Oro que Él lo sea. Agradécele y adórale entonces, pues Él ha pasado por aquel terrible trance en la cruz, por un amor incondicional, por ti y por mí. Adorémosle. Oremos. Señor, en esta época navideña queremos celebrar el sentido, la razón de estas fiestas. Sí, es una cuna, amén. Ni eso tuviste. Naciste en una familia humilde. Pero eso no es lo peor, que ya lo es. De Dios al hombre. Pero además fuiste un hombre, el más bajo, el más humillado de la historia. Y por terrible que sea que lo es todo tu sufrimiento físico, no queremos obviar lo más importante. Ese dolor espiritual, porque tú en aquella cruz estabas cargando con el pecado de tu iglesia, de los tuyos, de tus escogidos. Oh Señor, gracias porque has cambiado mi corazón, nuestro corazón corrupto hasta el núcleo. Y ahora, Señor, nos ves santos y puros y justos por medio de tu Hijo Jesús, porque Él cargó con nuestra iniquidad y nuestro pecado. Queremos adorarte y queremos vivir una vida de adoración constante, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.